Bueno, empezamos entonces. Acá voy a hacer una explicación de la clase de trigonometría. Trigonometría, como ustedes pueden ver, la palabra nos indica. Metría viene de medir, de medición. Y trígono de triángulo. Entonces, lo que estudia la trigonometría son las medidas de un triángulo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar definiendo algunas medidas para triángulos rectángulos y que son las que ustedes seguramente muchos ya conocen, seno, coseno y tangente, pero no son las únicas, hay más. Fíjense, resulta que todos los triángulos rectángulos que tengan un ángulo agudo igual, supónganse, acá tenemos el triángulo rectángulo ABC. Bien, entonces, supongamos que a mí se me ocurriera hacer, trazo por ejemplo acá una perpendicular, ¿sí? A B, desde cualquier punto de la hipotenusa, ¿sí? Entonces estos dos triángulos van a ser rectángulos porque tienen un ángulo recto y tienen un ángulo igual, ¿sí? Supongamos acá el ángulo beta es el mismo para el triángulo ABC que para el triángulo A', B y C'. ¿Bien? Entonces, si yo calculo en el triángulo ABC, ¿sí? Por ejemplo, calculo la razón. Déjenme ponerle a toda esta longitud la letra A minúscula que representa su medida. A toda esta longitud le vamos a poner la B minúscula. Y a toda esta longitud la C minúscula. ¿Bien? Acá podríamos poner C' minúscula y B' minúscula. Todos los triángulos rectángulos que tienen un ángulo agudo igual, como en este caso, ¿cómo son entre sí ellos? ¿Son congruentes, semejantes? ¿Alguien me puede responder? Sí. Muy bien, Semejantes, son semejantes. los dos triángulos. Bien. Esos dos triángulos rectángulos con un ángulo agudo igual son semejantes. Entonces, como son semejantes, la razón entre los lados homólogos es la misma, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo la razón entre B' y B, ¿sí? Entre este segmento y este segmento es la misma que entre, por ejemplo, C', que es este chiquito, y C. Bien, pero por el producto medios extremos nosotros podemos escribir la razón, ¿sí? O por las formas equivalentes de la proporción, nosotros esta razón la podemos escribir como la razón entre B' y C' resulta ser la misma que la razón entre B y C, ¿sí? Pero en el triángulo chiquito, B' y C' son para el triángulo beta el cateto opuesto B', y el cateto adyacente es C'. Y en el triángulo grande, B también es el cateto opuesto y C también es el cateto adyacente. ¿Bien? Entonces esa razón, ¿sí? Que va a ser la misma, no depende de la, o sea, no depende del triángulo. ¿Sí? Supongamos que beta es un ángulo de 30 grados. No importa, sea cual sea el triángulo rectángulo que uno construya, siempre se va a cumplir que la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente va a ser la misma para todos los triángulos rectángulos que tengan un ángulo agudo como beta. A esa razón, ¿sí? Nosotros la vamos a llamar la tangente del ángulo beta. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a denominar una razón trigonométrica, ¿sí? Un cociente entre las medidas de dos lados de un triángulo, ¿sí? Y para los triángulos rectángulos definimos la tangente como el cateto opuesto sobre cateto adyacente
Tenemos el seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El seno del ángulo beta va a ser la razón entre el cateto opuesto, que es B, y la hipotenusa, que es A, pero esa razón va a ser la misma, por ejemplo, para B' y A'. Bien, justamente porque los triángulos rectángulos que tengan el mismo ángulo agudo son semejantes. Y también definimos otra razón trigonométrica que es el coseno de beta como la medida del el cociente, la razón entre el cateto adyacente, ¿sí? Que sería C, y la hipotenusa, que es A, que es la misma razón si lo hiciéramos con otro triángulo más chiquito. Por ejemplo, si hacemos C' y A' nos daría el mismo valor. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bueno. profe. Eso es lo que acá se trata de ejemplificar en el texto, ¿sí? En el texto aparecen varios triángulos porque representan objetos que están perpendiculares sobre la Tierra y si los alumbra el sol, ¿sí? Todos los rayos del sol, porque acá lo estoy señalando con el cursor, ese sería un rayo del sol, este sería otro rayo del sol, ¿sí? Son paralelos entre sí. Los rayos del sol a una misma hora del día, es decir, en un mismo instante, son todos paralelos. El objeto acá es una vara perpendicular al piso, un árbol perpendicular al piso, la asta de una bandera, el poste telefónico, ¿sí? Cuando la luz del sol alumbra, este objeto que está sobre la Tierra proyecta una sombra, ¿bien? Y esa sombra con el rayo del sol forman un ángulo, ¿bien? Entonces, en todos los triángulos rectángulos que se formen con todos los objetos perpendiculares al piso, ¿se dan cuenta? Ese ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Porque todos esos rayos son paralelos. Entonces, para todos esos triángulos, las razones trigonométricas son las mismas. Entonces, si uno quiere averiguar, por ejemplo, la altura de la asta de una bandera, y no se puede subir hasta la bandera para medir con la cinta métrica, lo que puede hacer es tomar un palo que mide 1 metro, un objeto que ya sepa la medida, ¿sí? Lo pone en el piso, proyecta la sombra, ¿sí? Mide cuánto vale la sombra y, por ejemplo, calcula la medida del objeto dividido la medida de la sombra. Bien, eso le va a dar la tangente del ángulo Q. Pero la tangente del ángulo Q va a ser la misma para este otro triángulo del asta de la bandera. Y eso es lo que permite calcular, por ejemplo, la medida de X, de Y, de Z. Es decir, gracias a la trigonometría nosotros podemos calcular las medidas de distintos objetos que no podemos acceder físicamente a tomarles la medida. ¿Bien? Entonces así, por ejemplo, si uno dice la razón acá entre X y 19, es decir, la tangente de Q, es la misma en este triángulo que en este triángulo, porque esos dos triángulos son rectángulos, tienen un ángulo agudo igual, son semejantes, entonces la razón entre 1 y 1,41 es la misma razón que entre X y 19. Entonces, 1 sobre 1,41 es igual a X sobre 19, podemos despejar la medida de X, podemos saber cuánto mide el árbol. Lo mismo hacemos para el poste y para el asta de la bandera. Bien. Bueno. Acá están definidas las tres razones tangentes, ¿sí? Para ángulos agudos, ¿sí? Porque en todo triángulo rectángulo el ángulo acá es agudo. Bien, los dos ángulos que no son rectos en el triángulo rectángulo siempre son agudos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá yo presenté algunas actividades, no sé si han pensado las preguntas. La 1 decía, ¿podrías buscar y definir las razones secante, cosecante y cotangente? ¿Alguien las buscó?
Permiso, profe, sí, más o menos estuve averiguando. Bueno, Lo encontré como el recíproco de cada uno de bueno, los otros, de las otras. bueno. Acá, si están viendo la pantalla, yo dibujé un triángulo rectángulo y voy a poner medidas A, B y C minúsculas, que representan números positivos. Y contame, nosotros teníamos que el seno, por ejemplo, tomemos un ángulo beta, es cateto opuesto, B, sobre hipotenusa A. ¿Qué dice la cosecante? ¿Cuál es la cosecante? Lo encontré como una relación proporcional recíproca y lo da vuelta, que hipotenusa sobre opuesto. Claro, sí, vendrían a ser el numerito inverso, ¿sí? Es decir, el inverso del seno de beta es la eh, secante o cosecante. Cosecante. Sí, cosecante. Bien, si nosotros tenemos la tangente de beta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la cotangente es el numerito inverso, el inverso multiplicativo. Si nosotros multiplicamos la tangente de beta con la cotangente de beta, nos va a dar 1. La cotangente de beta va a ser A sobre B. ¿Sí? Pero Profe, entonces, así uno puede definir 6 razones trigonométricas. ¿Sí? profe, disculpe, hay chicos que quieren unirse a la reunión. Ah, bueno. Pero acá está. No aparece. Ahí está, ella. Gracias. Bueno. Entonces, en total vamos a tener nosotros, en vez de 3 razones trigonométricas, definimos 6. Seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Tenemos la cotangente, tenemos la secante de beta, que va a ser A sobre C, ¿sí? Y tenemos la secante, cosecante de beta, ¿sí? Entonces, estos numeritos, fíjense, son inversos multiplicativos. Si nosotros multiplicamos B sobre A por A sobre B, nos va a dar 1, ¿sí? Generalmente utilizamos para resolver problemas los primeros 3, ¿no? O sea, cuando uno tiene que hacer los cálculos, generalmente este es el que uno más recuerda, seno, coseno y tangente, porque todo lo que yo pueda resolver con las razones seno, coseno y tangente, también las puedo resolver con las razones cosecante, secante y cotangente. ¿Sí? Pero en principio tendríamos 6 razones trigonométricas. Bien, en un triángulo rectángulo. Siempre eso es muy importante. Si el triángulo no es rectángulo, yo no hablo ni de cateto ni de hipotenusa. Bueno, vamos a poner ahí con color. Bueno, a ver. La otra pregunta decía, si se conoce el valor de una razón trigonométrica para un ángulo agudo, ¿cómo es posible calcular el valor del ángulo al cual corresponde ese número? La pregunta era más o menos así, dice, supongamos que yo sé el valor, no sé, del seno de beta, yo ya sé que vale un medio. ¿Cómo puedo averiguar cuánto vale beta? ¿Cómo puedo saber yo la medida del ángulo? ¿Alguien sabe? Sacas el seno de eso
y lo que da te fijas qué ángulo es. ¿De qué? Sí, qué ángulo es. ¿Cómo hago? A ver, dictame. Porque el seno O sea, sacás el seno de un medio. no puedo, no, el seno de un medio no, porque el seno es de un ángulo y un medio es un numerito real. ¿Cómo era? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Lucas habla. bien, ¿cómo andas, Lucas? Bien, acá con la cabeza quemada. Profe, me parece a mí que ahí deberíamos colocar una X adelante del seno, o beta, sería la X, ¿está bien? Entonces nosotros despejamos beta y pasamos el seno para el otro lado, ¿está bien? Entonces de esa manera nosotros podríamos trabajar sobre un medio por el seno, o dividido el seno, No, perdón. lo que pasa, fíjense que con todas estas razones trigonométricas, ¿sí? Si uno hace una tablita, ¿sí? Pone X, Y, ¿no es cierto? Y le va dando valores de X a ángulo. Y de ahí va obteniendo el seno de ese ángulo, ¿no? Con la calculadora va a armar una tabla, ¿no? Bueno, toda esa tabla forma una función. Esa función toma valores de ángulos y arroja como resultado el seno de ese ángulo, ¿sí? Bien. Las funciones son relaciones, ¿sí? Que van de un conjunto A en un conjunto B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están todos los ángulos, en el conjunto A están las medidas de los ángulos, y en el conjunto B van a estar los valores del seno, supongamos si es la función seno. Entonces, a cada valor de X le va a corresponder un único valor de Y, ¿bien? Entonces, lo que nosotros necesitamos es una función inversa, ¿sí? Que yo le dé el valor de Y, que en este caso es un medio, y me diga quién es el X. Esa función aparece en la calculadora, es la función inversa de la función seno. No tienen que confundir una razón trigonométrica con una función, ¿sí? Una función es donde ya se han tabulado todos los valores y para un valor tenemos otro. ¿Bien? O sea que en este caso sería el shift seno de beta, o seno, shift seno, y sería a la menos uno. Claro, la Sería, ¿no? función inversa es la que aparece en la calculadora como seno a la menos 1, es la función inversa del seno. ¿Bien? Perfecto. Coseno a la menos 1, sí. A mí no me dio cuando lo intenté hacer así. Lo hice todo con la tablita que estaba en el libro, a los que eran así. Ujú. Me fijaba cuál era, por ejemplo, que valía, eso sería 0,5, y me fijaba cuál valía eso y ahí ponía qué ángulo era, porque no lo pude hacer con la calculadora, porque como te digo, me daban distintos, ponerle que me daba uno 60 y el otro 70, no era mucho, pero Ajá. Bueno, al libro me daban déjame distintos. que lo chequeamos y ahí vemos cómo lo hiciste con la calculadora. ¿Bien? Entonces, ¿qué características tienen las funciones inversas? Que cuando uno hace la composición de dos funciones inversas, si yo aplico a la izquierda, ¿cierto? Acá, seno a la menos 1, ¿sí? Del seno de X, se anula, te da 1. Y a la izquierda tengo que aplicar la misma operación, seno a la menos 1 de un medio, ¿bien? Pero una función con su función inversa siempre nos va a dar 1, ¿bien? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Que X, el ángulo, es igual al seno a la menos 1 de un medio, ¿sí? Recién una compañera me está diciendo que ella sacaba el seno de un medio, entonces no le va a dar. Pero si vos haces con la calculadora shift seno a la menos 1 de un medio o 0,5, como uno quiera, la calculadora nos va a decir entonces que el ángulo X mide 30 grados. ¿Bien? Entonces, no quería yo que confundieran seno con cosecante, porque a veces se confunden los alumnos y piensan que la cosecante es la función inversa del seno, y no.
es la cosecante de un ángulo con el seno de ese ángulo es el inverso multiplicativo. ¿Qué quiere decir el inverso multiplicativo? Bueno, que esto multiplicado por esto me da 1. Y la cosecante, la secante y la cotangente son otras razones trigonométricas cuando seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1 son funciones inversas, son otra cosa. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Entonces, con lo que venimos viendo, sumado a esto, usted en un ejercicio le puede dar solamente dos lados y el ángulo de 90 y nosotros podemos ir despejando. Claro, uno conociendo las medidas, por ejemplo, ya mismo, si yo salgo a la vereda con un palo y mido la sombra, los vecinos se van a pensar que soy loca, pero yo estoy acostumbrada. Si yo salgo a la vereda con un palo en este instante, mido la altura del palo, mido la sombra, yo puedo calcular el ángulo de inclinación de los rayos del sol en este momento. ¿Se dan cuenta? A medida que pasa el tiempo, bueno, sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol y por lo tanto la longitud de la sombra va a ir cambiando. ¿Sí? Al amanecer, que el Sol está bajito, la sombra de todos los objetos que estén perpendicularmente va a ser muy larga. ¿Se dan cuenta? A medida que la Tierra gira, nosotros observamos el Sol más arriba de nuestra cabeza, entonces la sombra de los objetos se va disminuyendo, porque el Sol en un momento va a estar arriba de nuestra cabeza y ahí no proyecta nada de sombra, que a las 12 del mediodía. Claro, son los mismos principios que utilizaban los egipcios para las construcciones de ellos. Exactamente. Tales pudo con la semejanza de triángulos, ¿sí? Aplicando las razones, con un palo él midió la altura de la pirámide de Keops, sin tener que subirse a la punta de la pirámide. Entonces este conocimiento es muy importante y es muy útil si uno le atribuye el significado que tiene, que no es solo sacar cuentas. Bueno, por el momento yo lo que quiero que entiendan es que estas son razones trigonométricas, que son 6, las que definimos 3, primera, y las otras 3 son los inversos multiplicativos, ¿sí? A la hora de resolver un problema podemos utilizar cualquiera de las 6. Bien, ahora, lo que no tienen que confundir es con seno a la menos 1, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1 no son razones trigonométricas, son las funciones inversas, ¿sí? De las funciones que se han construido con estas razones. Bueno, y para calcular, por ejemplo, si yo sé que el ángulo... ¿En dónde? En cotangente va así porque Sí. el cosecante está igual, digo. O sea, A sobre B. Ah, entonces acá me le pifié algo, a ver. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, y acá está mal. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto es B sobre C. Esto me pasa porque yo voy hablando y escribiendo. Y como escribo más lento de lo que hablo, y escribo y voy pensando en otra cosa. Bueno, entonces acá va a ser C sobre B. Gracias. Los otros también. Ah, está bien, profe. Bueno. ¿Estamos entonces hasta acá? Para averiguar el valor de un ángulo, cuando uno conoce la razón, ¿sí? Supongamos, yo conozco la medida de B con el palo, ¿no es cierto? Conozco la medida de C con la sombra del palo. Si yo hago el cociente entre B y C, voy a obtener, entre B y C voy a obtener la tangente. Acá tendría que ser, conozco la medida de B y conozco A. Hago el cociente, entonces tengo el seno de beta. Y si no conozco beta, yo aplico seno a la menos 1 de 1/2 y me da la medida del ángulo a la calculadora, que es 30.
Eso es lo que preguntaba en la actividad 3. ¿Podrías investigar y explicar si es lo mismo la secante, cosecante y cotangente que seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1? ¿Sí? Y el cuarto dice, ¿qué diferencia hay entre una ecuación y una identidad? ¿Ustedes encontraron eso? ¿Será lo mismo en matemática una ecuación que una identidad? Googleen. Googleen. Profe, yo lo googleé, lo Sí. busqué, pero no lo entendí muy bien. No sé si quiere que le lea lo que A encontré. ver, contame qué encontraste. Dice que la diferencia entre la identidad y la ecuación es que la identidad siempre es cierta, mientras que la ecuación no lo es. El valor o los valores de la incógnita que hacen que la igualdad se cumpla se llaman solución de la ecuación. Y yo ahí de que le digo, necesito la teoría. Está muy bien eso que has leído y ahora lo vamos a explicar para que se entienda. No es lo mismo una ecuación que una identidad. ¿Bien? Ambos son enunciados matemáticos. Eso estamos de acuerdo. Los dos son enunciados matemáticos. Pero ¿qué pasa? La ecuación tiene dos opciones. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Supongamos, si yo pongo la ecuación 2x igual a 5, ¿sí? Si yo le asigno a la x el valor 3, ¿la ecuación es verdadera o falsa? Pongámosle un numerito a la ecuación, 1. 2 por 3 me da 5. No, Bueno, entonces es falso. ¿Se dan cuenta? Este enunciado matemático 2 por x igual a 5 es un enunciado abierto. Puede ser verdadero o falso, según el valor que se le dé a la x. Yo a la x le podría dar cualquier valor porque es una variable que varía. Podría dar el valor, no sé, vaca, tomate. ¿Se dan cuenta? Pero no tiene sentido acá. 2 por vaca igual a 5 es un enunciado falso. 2 por tomate igual a 5 en matemática es un enunciado falso. La única forma de que el enunciado sea verdadero acá es que se verifique la igualdad. ¿Bien? Entonces, la diferencia que hay con una identidad matemática, que también es en un enunciado, pero la identidad es verdadera para cualquier valor de x, siempre es verdadera. Entonces, supongamos que yo dijera x más 1 al cuadrado igual a x al cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Sea cual sea en este caso el valor que yo le asigne a x, el enunciado va a ser verdadero. Fíjense, si la x vale 0, el enunciado acá a la izquierda me queda 1 al cuadrado, que es 1, y a la derecha me queda 1. Entonces el enunciado, que le vamos a poner 2, es verdadero. Si supongamos a la x le damos el valor menos 1. A ver, menos 1 más 1 nos va a dar 0 a la izquierda. Y a la derecha, ¿qué nos va a quedar? 1 positivo, acá nos va a dar menos 2, más 1 positivo, 0. ¿Sí? Es decir, para cualquier valor de x siempre es verdadera la identidad. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, podemos tener una ecuación trigonométrica, no es verdadero para cualquier valor de beta. Esto es verdadero solamente si beta vale 30. Pero si beta vale 45 grados, 180, ¿se dan cuenta? Si beta toma otro valor, entonces el enunciado es falso. Acá tendríamos una ecuación trigonométrica. En cambio, podemos construir y podemos estudiar ahora las identidades trigonométricas. Por ejemplo,
seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta igual a 1. Esto es una identidad, porque valga cuanto valga beta, siempre se va a cumplir que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de ese ángulo nos va a dar 1. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia entre una identidad y una ecuación? Cuando ustedes estudien en los apuntes, van a ver que las palabras, dice la siguiente identidad. No solo en geometría, digo, cuando estudien otras materias, álgebra, análisis, sí, les van a aparecer identidades. Bueno, ¿qué son las identidades matemáticas? Son enunciados que son siempre verdaderos para cualquier valor que se le dé a la variable. En cambio, en ecuación, no. En ecuación puede tener solución, puede no tener solución. ¿Sí? Entonces, va a ser verdadero solo para su solución la ecuación. Hay una diferencia de nombre. ¿Se dan cuenta? Que ustedes entiendan que la palabra ecuación es distinto a la palabra identidad. Y que cuando les aparezca eso en un texto, sepan que hace referencia a que ese enunciado tiene dos opciones. O es verdadero o falso, o es siempre verdadero en el caso de la identidad. ¿Está? ¿Se entendió, María? Sí, profe. Sí. Ahora sí, le voy a hacer captura de esto. Bueno, podríamos pausar el videito para que no tarde tanto acá y luego iniciamos otro. Bueno, justamente acá seguimos con las identidades trigonométricas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a enunciar algunas identidades trigonométricas que salen estudiando, por ejemplo, un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo ABC, el seno de alfa es cateto opuesto, o sea, la medida del segmento BC sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente, AB sobre la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Si buscamos las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero en vez para el ángulo alfa lo hacemos para el otro ángulo agudo del mismo triángulo rectángulo, ¿qué vamos a tener? Que el seno de Y va a ser AB, cateto opuesto sobre la hipotenusa AC. El coseno de Y es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, AB sobre BC. Bien. Si ustedes se fijan, acá nos da que el seno de alfa es igual al coseno de Y. Que el coseno de alfa nos da el mismo valor, fíjense, AB sobre AC, AB sobre AC. Bien. Y la tangente, fíjense, de Y es el inverso multiplicativo de la tangente de alfa. Eso es lo que nos permite deducir estas tres identidades trigonométricas, ¿bien? Entonces, siempre se va a cumplir que el seno de alfa es igual al coseno de su complemento. El coseno de alfa siempre va a ser igual al seno de su complemento. Bien, porque acá alfa y Y son complementarios. Y mide 90 menos alfa. Y la tangente de alfa va a ser el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre la tangente del complemento de alfa. Bien. Ahora, fíjense, si nosotros tomáramos, bueno, acá tenemos vamos a estudiar estas tres razones identidades trigonométricas y esta, ¿sí? Que es seno cuadrado de alfa, ya se las nombré, más coseno cuadrado de alfa igual a 1, ¿sí? La demostración es muy sencilla. Fíjense, está hecho. Si nosotros hacemos el seno cuadrado de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa al cuadrado. Más coseno cuadrado de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa al cuadrado. Sacamos esos cuadrados, sumamos, nos queda a cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Bien. Por el teorema de Pitágoras,
la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo igual a la hipotenusa. Entonces, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Y si reemplazamos, nos queda igual a 1. ¿Bien? Entonces, supongamos que uno conoce el seno de un ángulo, pero no sabe cuánto vale el ángulo, ¿cierto? Supongamos, yo sé que el seno, vamos a seguir con el mismo ejemplo, que el seno de beta vale 1/2, ¿no es cierto? Pero no conozco a beta. Esta identidad nos va a permitir calcular nosotros el coseno de beta sin conocer a beta. ¿Sí? Supongamos que yo estoy en el campo, ¿no es cierto? Si puedo calcular el seno con las medidas de las sombras, ¿sí? Con esta identidad yo puedo sacar el coseno sin conocer la medida del ángulo. Digo, estoy en el campo suponiendo que no tengo la calculadora. Si tengo la calculadora a mano, yo sé que el seno de beta es 1/2, bueno, hago seno a la -1 de 1/2. Pero si no, fíjense, yo puedo reemplazar acá en que voy a tener seno cuadrado de beta es 1/2 elevado al cuadrado más. Lo que quiero conocer acá, que es el coseno cuadrado de beta, sé que todo esto es igual a 1. ¿Bien? Entonces de acá uno puede despejar. ¿Y qué nos va a quedar? Que el coseno cuadrado de beta es igual a 1 menos 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4, ¿no? Y si a 1 yo le quito 1/4, me van a quedar 3/4, ¿no? Porque si la unidad la divido en 4 partes iguales, ¿no? A la unidad 1, lo divido en 4 partes iguales y le saco 1/4, me quedan 3/4. Bien, entonces el coseno de beta al cuadrado nos da eso. O sea que el coseno de beta va a ser la raíz cuadrada de 3/4, que eso es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Bien. Entonces, fíjense, esta identidad trigonométrica nos permitió encontrar la medida del coseno de un ángulo conociendo solamente el seno y sin conocer el ángulo. Puedo encontrar el coseno. ¿Se entiende? El uso de las identidades trigonométricas. Por ejemplo, nosotros sabemos otra identidad trigonométrica que dice que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento. ¿Bien? O sea, nosotros ya sabíamos qué cosa. Por ejemplo, el seno de 30 nos da 1/2, ¿no? Acá. Habíamos encontrado que el seno de 30 es 1/2. Nosotros tenemos ahí una identidad trigonométrica que nos dice que el coseno del complemento, ¿cuánto vale? Lo mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos una identidad que dice el seno de alfa es igual al coseno del complemento de 90 menos alfa. Bueno, entonces yo rápidamente sé que si el seno de 30 es 1/2, entonces el coseno de 60, que es el complemento de 30, el coseno de 60 también es 1/2. Gracias a la identidad trigonométrica. Otra identidad nos decía el coseno de alfa es igual al seno del complemento de alfa, o sea, al seno de 90 menos alfa. Bien. Bueno, entonces también se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Que el coseno de 60 es igual al seno de 30. Ese es el uso que tienen las identidades trigonométricas. Nos permiten, conociendo una razón, encontrar otra que no conocemos. ¿Sí? Acá si conocemos el seno, podemos conocer el coseno del complemento.
¿Se entiende? Bueno, veamos la expresión. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? En un triángulo, uno siempre va a tener 3 lados, 3 ángulos. ¿Bien? Bueno, nosotros vamos a decir que un triángulo rectángulo está resuelto, a ver si está resuelto, cuando conocemos las medidas de los 6 elementos, es decir, cuando se conocen las medidas de los 3 lados y de los 3 ángulos. A eso me refiero, o las consignas se refieren, cuando ustedes vean que dice resolver el triángulo rectángulo, bueno, significa encontrar las medidas de los 3 lados y de los 3 ángulos. Ahí tienen un ejemplo. Bueno, ustedes saben que las 3 razones trigonométricas que veníamos estudiando, seno, coseno y tangente, hasta acá nosotros las definimos para triángulos rectángulos. Pero si ustedes ponen en la calculadora seno de 120, ustedes van a ver que la calculadora no les dice error. ¿Cierto? Y 120 no es un ángulo agudo. Si uno pone en la calculadora coseno de 180, van a ver que le da un número. No da 0. No, nos da -1. -1. Bien. Pero nosotros no tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo que mida 180. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿de dónde sale el seno, el coseno, la tangente de los ángulos obtusos? ¿Sí? Es decir, de los ángulos no agudos. O por ejemplo, para un ángulo de 90 grados, ¿cuánto vale la tangente? Si yo tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? La tangente hasta acá la habíamos definido para los 2 ángulos agudos, porque dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si el ángulo mide 90, no tengo cateto opuesto. Esta es la hipotenusa. Y no tengo cateto adyacente. Así tengo cateto adyacente, pero no tengo cateto opuesto, ¿se dan cuenta? Entonces uno se podría preguntar de dónde salen las razones trigonométricas para ángulos obtusos. Bueno, y esa es la explicación acá, que gracias a Descartes, se escribe, se han podido calcular, se han podido definir. Bien. Descartes es el que hace, construye una circunferencia de radio 1, él inventa los ejes coordenados, ¿cierto? Es decir, pone los números reales perpendiculares a la recta que ustedes ya conocían, pasando por el 0. Y también le asigna a ese eje números reales. ¿Bien? Entonces, si uno hace coincidir el ángulo que tiene, ¿no es cierto? Un rayo del ángulo lo hace coincidir con el eje X. Por ejemplo, el eje X positivo. Siempre un lado del ángulo con el eje X positivo. ¿Bien? Entonces, si el ángulo es agudo, el segundo rayo del ángulo va a estar en el primer cuadrante. Bien, primer cuadrante es el que se determina con el eje X positivo y con el eje Y positivo. Son todos los puntos del plano comprendidos entre el eje X y el eje Y. Entonces, si el ángulo es agudo, que mide entre 0 y 90, el segundo rayo del ángulo estará en el primer cuadrante. Pero si no es agudo, el segundo rayo del ángulo, fíjense, si el ángulo no es agudo, va a caer, por ejemplo, en el segundo cuadrante. O en el tercero o en el cuarto. Bien, este es el tercer cuadrante. Y este es el que llamamos el cuarto cuadrante. ¿Estamos hasta acá? Entonces, para los ángulos agudos del primer cuadrante no tenemos ningún problema con las razones trigonométricas. Sacamos las razones, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O cateto adyacente sobre hipotenusa o cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien.
Ahora, si el ángulo es obtuso, fíjense, acá vamos a empezar el análisis para un ángulo agudo. Si alfa está en el primer cuadrante, es agudo. Por lo tanto, fíjense, alfa, este ángulo, ¿sí? El primer rayo siempre lo hago coincidir con el eje X. El segundo rayo corta la circunferencia trigonométrica, se llama circunferencia trigonométrica esta circunferencia que tiene radio 1, ¿sí? Entonces, el segundo rayo corta la circunferencia trigonométrica en el punto P. Ese punto P tiene componentes A, coordenadas A para las X, bien, ahí, y B para las Y, bien. Pero fíjense, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto que mide B sobre la hipotenusa que vale 1. Entonces igual a B. El coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que mide en este caso A, sobre la hipotenusa que vale 1. Bien. Entonces es A. Por lo tanto, las coordenadas del punto P van a ser para la X, coseno de alfa. Y para la Y, el seno de alfa. Bien. Bien. Ahora, si yo tengo un ángulo obtuso, por ejemplo acá el que pinte de color naranja, el segundo rayo, por ejemplo, va a cortar a la circunferencia trigonométrica, supongamos acá en el punto Q. Bien. Como con este ángulo obtuso, yo no puedo formar un triángulo rectángulo y tomar las medidas de los lados. ¿Qué puedo hacer yo? Lo reflejo respecto del eje Y. Bien. Si yo hago una reflexión axial del segundo rayo del ángulo, ¿sí? Segundo rayo me refiero a este que estoy señalando con el cursor. Una reflexión axial. Respecto del eje Y, bien, la imagen me va a caer en el primer cuadrante. Supongamos que nosotros sabemos que la reflexión axial conserva las medidas de los ángulos, por lo tanto, este ángulo también va a ser igual a alfa. ¿Bien? Porque la reflexión axial conserva las medidas de los ángulos y de los segmentos. Entonces, el punto Q va a tener componentes menos A para las X, ¿sí? Va a tener la misma medida acá. Va a ser A, pero negativo. Menos A para las X y para Y va a ser B positivo. Bien. Entonces, supongamos que este ángulo lo llamo beta, el obtuso, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Que el coseno de beta va a ser igual a menos A, que es la componente en X. Bien, por esta deducción que habíamos hecho acá. Y el seno de beta va a ser igual a B. Bien, entonces, si un ángulo es obtuso, ¿sí? Y está en el segundo cuadrante, va a tener el mismo numerito, ¿sí? A, pero cambiado de signo para el coseno. Y para el seno se va a conservar. Acá tenemos que en el primer cuadrante la tangente de alfa era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso va a ser B sobre A. Entonces la tangente de beta va a tener el mismo numerito, pero va a cambiar el signo. Tangente de beta también va a ser B sobre A, ¿sí? Porque es seno sobre coseno. Pero como el seno es positivo y el coseno es negativo, nos queda menos B sobre A. ¿Se entiende? Ese ángulo alfa, que no es beta, ¿sí? Alfa en este caso es el suplemento de beta. Ese ángulo alfa recibe el nombre de ángulo de referencia. ¿Sí? El ángulo de referencia está definido como el ángulo que se forma
entre el segundo rayo del ángulo, bien, y el eje X, que puede ser positivo o negativo. Si el ángulo está en el primer cuadrante, entonces el ángulo de referencia, alfa, es igual a alfa. Bien. Ahora, si el ángulo es obtuso y mide entre 90 y 180, entonces el ángulo de referencia es el que se forma entre el segundo rayo del ángulo y el eje X negativo, y tiene la misma medida cuando lo reflejamos al primer cuadrante. Bien, ahí lo voy a pintar de color rosa para que vean al ángulo de referencia. Bien, pero un ángulo que no es agudo no solamente puede estar en el segundo cuadrante, también puede estar en el tercer cuadrante. Vamos a borrar todo. Ay, no me deja borrar. Acá están los distintos tipos de ángulo de referencia. Fíjense. Si nosotros tenemos un ángulo obtuso, acá como ven, θ, el ángulo de referencia es el que se forma entre el segundo rayo, que es este, porque el primero siempre lo hago coincidir con el eje X positivo. El primer rayo del ángulo lo hago coincidir con el eje X positivo. El segundo rayo, si el ángulo mide entre 90 y 180, va a estar en el segundo cuadrante, y el ángulo de referencia es el que forma el segundo rayo del ángulo con el eje X negativo. Si el ángulo es obtuso y mide entre 180 y 270 grados, entonces el segundo rayo del ángulo cae en el tercer cuadrante. Y el ángulo de referencia es el que se forma entre el segundo rayo y el eje X negativo, es decir, ese angulito que está ahí. Y si el ángulo es obtuso y mide, perdón, el ángulo es no agudo y mide entre 270 y 360, el segundo rayo cae en el cuarto cuadrante, que lo estoy señalando con el cursor. Entonces el ángulo de referencia es el que se forma entre el segundo rayo y el eje X positivo, ese que está ahí. ¿Bien? Entonces, haciendo unas transformaciones, nosotros podemos calcular seno, coseno y tangente para ángulos no agudos, y para los cuales no podemos construir un triángulo rectángulo. ¿Bien? Entonces, cuando el ángulo es no agudo y mide entre 90 y 180, el ángulo de referencia, lo vamos a hacer una captura de pantalla, lo vamos a pegar en el Paint. Bien. Entonces, el ángulo de referencia, en este caso, lo voy a pintar de color verde, este es alfa. Bien. Ahora, cuando el segundo rayo del ángulo, vamos a pintar de color naranja el ángulo, ¿quién va a ser? Este, que estoy pintando de naranja. Bien, ese es beta. Beta es este ángulo. Bien. El ángulo de referencia es el que pintamos acá de color verde, alfa. Bien. Ahora, si al segundo rayo del ángulo le aplicamos una reflexión central respecto del 0, 0, es decir, del origen de coordenadas, hacemos una reflexión central respecto de este punto, entonces la imagen del rayo va a venir a parar al primer cuadrante. ¿Bien? Y como las medias de los ángulos se conservan, ahora alfa es este. ¿Bien? Y es un ángulo agudo. El ángulo de referencia siempre es agudo. Entonces, este punto P que tenemos acá, que tenía componentes A y B positivas, A era el coseno de alfa y B era el seno de alfa.
¿Estamos hasta acá? Entonces el punto Q, voy a borrar ahí ese. El punto Q, como la reflexión central conserva la medida de los segmentos y de los ángulos, el punto Q va a tener componentes menos A, menos B. Bien. Entonces nosotros podemos deducir que el coseno de beta, ¿sí?, que era el ángulo no agudo este, vale menos A. El seno de beta vale menos B. ¿Pero qué quiere decir menos A? Y que el coseno de alfa cambiado de signo, o sea, menos el coseno del ángulo de referencia. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir menos B? Que es el mismo valor que el seno de alfa, pero cambiado de signo, o sea, menos seno de alfa. Y la tangente, como es seno sobre coseno, nos va a quedar positiva. Tangente de beta es seno sobre coseno, nos va a quedar menos B sobre menos A, nos da positivo. O sea, B sobre A, que es igual a la tangente de alfa, que la tangente de alfa era positiva porque es B sobre A. Entonces, hagamos un ejemplo. ¿Sí? Déjenme encontrar un ángulo que mida entre 180 y 270. Profe, entonces recién cuando estábamos en el segundo cuadrante solamente cambiaba a negativo coseno, Ah, que exactamente. quedaba en AB, en A negativo, y quedaba B positivo, y ahora los dos pasan a negativo. Ujú. Sí, exactamente. Hagamos un ejemplo. Si beta mide 225 grados, ¿sí?, está en el tercer cuadrante. Entonces le hago una pregunta a ustedes visualmente. ¿Cuánto va a medir alfa o cómo puedo encontrar alfa? Visualmente parece un poco más de 45, así que... No, pero visualmente me refiero, digo, si sí, beta sí. es todo esto y alfa es nada más que este pedacito, entonces si yo a beta le resto 180, me va a dar la medida de alfa. ¿Se entiende? Si a todo esto beta yo le quito 180, me queda la medida de alfa. ¿Que cuánto es? 45. 45, profe. 45 grados. Ahora, 45. yo con 45 grados sí tengo un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Sí puedo hacer un triángulo rectángulo con un ángulo de 45, ¿no es cierto? De hecho, sería isósceles, porque el otro también Sí. mide 45. Bien. Entonces, supongamos que esto mide T, esto mide T. Porque este también va a medir 45. Como son complementarios. Entonces, ahora, para 45 grados en el triángulo rectángulo, yo puedo sacar el seno y el coseno. La tangente me va a dar 1, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí usamos las identidades, profe. Claro, también. Miren, acá la hipotenusa como un triángulo rectángulo 45 sabemos que vale T sobre 2. Entonces yo ya sé que el seno de 45 es cateto opuesto sobre hipotenusa, es T sobre T raíz de 2. Se simplifica la T y nos queda 1 sobre la raíz de 2. O si racionalizamos, nos va a quedar raíz de 2 sobre 2.
racionalizando el denominador. Entonces, si yo sé que el seno de alfa el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, entonces el seno de 225 es el mismo valor, pero cambiado de signo. O sea, menos raíz de 2 sobre 2. ¿Se entiende? ¿Cómo calculamos seno, coseno y tangente para ángulos no agudos? Y si no, pregúntenme acá. Pregúntenme sobre esto. El coseno de 45 nos da el coseno es cateto adyacente t sobre la hipotenusa, que es t raíz de 2, nos queda, se simplifica la t, 1 sobre raíz de 2. Si racionalizamos nos da el mismo valor, en este caso porque, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, si nosotros sabemos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, entonces el coseno de 225 es el mismo numerito pero cambiado de signo. Nos va a quedar menos raíz de 2 sobre 2. Si el ángulo es no agudo y está en el cuarto cuadrante, entonces el trabajo que tenemos que hacer acá es distinto. Aquí, ¿qué va a pasar? Y sería como lo opuesto del segundo cuadrante, profe. Si en el segundo era A negativo, ahora va a ser B negativo y A positivo. Claro, exactamente. Muy bien, María. Supongamos que el ángulo beta es un ángulo no agudo y su segundo rayo cae en el cuarto cuadrante. Lo voy a señalar acá con color negro o bordeaux, es igual. Toda esta medida hasta acá es beta. Es un ángulo no agudo, que mide entre 2,70 y 3,60. Entonces, el ángulo de referencia, que lo definimos siempre como el ángulo que se forma entre el segundo rayo del ángulo, y puede ser el eje X positivo o el eje X negativo. En este caso, lo va a formar con el eje X positivo. Entonces, el ángulo de referencia alfa ahora es este ángulo que está acá. Trae pinta de color verde. Bien. Si nosotros hacemos una reflexión axial respecto del eje X, bien, este es el eje de reflexión, bien. Entonces, el segundo rayo del ángulo va a venir a parar al primer cuadrante. Y como se conservan las medidas, este es alfa, bien. Entonces, si este es el punto P, que tiene coordenadas A y B, donde A es el coseno de alfa y B es el seno de alfa, entonces el punto este Q, voy a borrar acá el punto Q, ¿sí? Que Q tiene coordenadas A para las X y menos B para las Y, va a tener componentes
donde A, ¿quién es? Es el coseno de beta y menos B es el seno de beta. ¿Bien? Entonces podemos deducir ¿qué cosa? Que el coseno de beta también es A positivo, va a ser igual al coseno de alfa. El seno de beta, que es menos B, va a ser igual el numerito, ¿sí? B y B, pero cambiado de signo. Entonces va a ser igual a menos el seno de alfa. ¿Sí? Y la tangente de beta, como es seno sobre coseno, nos queda menos B sobre A, o sea, menos la tangente de alfa. ¿Sí? Alfa siempre es agudo, el ángulo de referencia siempre es agudo. Bien, entonces hagamos un ejemplo. Supongamos que beta mide 330. ¿Cuánto mide el ángulo de referencia, alfa? Muy 30. bien. Alfa mide 30. Bien. Ahora, con un ángulo de 30 grados, yo siempre me puedo construir un triángulo rectángulo, ¿sí? Con un ángulo de 30. Pero en un triángulo rectángulo, si un ángulo mide 30, ¿el otro cuánto mide? 60. 60. Miren, y acá tenemos una escuadra 30, 60, 90. ¿Sí? Era si el cateto menor medía t, el mayor era t raíz de 3 y la hipotenusa 2t. ¿Bien? Entonces, el seno de 30, bueno, el coseno, calculemos a ver el coseno de beta. ¿Bien? Para saber el coseno de beta, uno tiene que conocer el coseno de alfa y cambiarle el signo. ¿Cuánto mide el coseno de alfa? Es el coseno de 30 en este caso. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? T raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa que mide 2t. El t se simplifica y nos da raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, el coseno de beta va a medir lo mismo que el coseno de alfa. O sea, raíz cuadrada de 3 sobre 2. El seno de beta va a ser igual al seno de alfa, pero cambiado de signo. ¿Quién es el seno de 30? El seno de 30 es cateto opuesto, t, ya lo habíamos visto, recién era un medio, ¿no? Sobre la hipotenusa, que vale 2t, el t se simplifica y nos queda un medio. Bien. Entonces el seno de beta va a ser un medio, pero cambiado de signo, menos un medio. Y la tangente de beta va a ser igual al seno sobre coseno, o sea, menos un medio dividido la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Podemos simplificar los denominadores y nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Bien? Entonces, todos estos cálculos se hacen según el cuadrante donde cae el segundo rayo del ángulo. ¿Se entiende? Un poquito. Después si leen el apunte, Sí, profe.
Y si no, pregúntenme ahora también o después hacemos una clase de consulta. ¿Bien? Sí, profe, hay que repasarlo nada más. Bueno. Entonces, hasta aquí nosotros vimos la utilidad de las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos. Una vez que logramos calcular las razones seno, coseno y tangente para ángulos obtusos, es decir, no agudos, estamos en condiciones de resolver cualquier triángulo, incluso aquellos que no son rectángulos. ¿Bien? Es decir, que o tiene 3 ángulos agudos o tiene 2 ángulos agudos y uno obtuso, ¿sí? Cualquier triángulo. Para eso vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno dice que en cualquier triángulo ABC que tenga ángulos beta, alfa, gamma, ¿sí? O Y, le digo yo, y las medidas de los lados sean A, B minúscula y C minúscula, se va a cumplir que el seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B y es igual al seno de Y sobre C. La demostración la tienen en el apunte, esa la van a estudiar para el examen final. Si no la entienden, antes de rendir el final, me hacen clase de consulta y yo se las explico, ¿sí? Y tenemos el teorema del coseno, también para cualquier triángulo ABC, es decir, no hace falta que el triángulo sea rectángulo, es para cualquier triángulo. Entonces el teorema del coseno dice que si nosotros tenemos un triángulo ABC con ángulos alfa, beta, gamma, la medida de los lados A, B y C, entonces se va a cumplir siempre que un lado al cuadrado, por ejemplo C, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A cuadrado más B cuadrado, menos 2 veces el coseno del ángulo opuesto al lado, o sea, si este es C, el coseno de Y, por A por B. ¿Sí? Y lo mismo para cada lado del triángulo. Con esto estamos hasta acá. Esto nos va a permitir resolver problemas. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme buscar problemas. Teorema del seno o teorema del coseno. Para encontrar así rapidito un problemita. A ver. Está andando bárbaro el internet. Bueno, a ver, tomemos el problema 2. Bien. Para hacer un ejemplo de cómo se usa el teorema del seno y el teorema del coseno. Bien. Dice, una persona observa un avión y un barco desde la cúpula de un faro. O sea, acá está la persona. Bien. Tal como muestra la figura. ¿Cuál es la distancia que hay entre el barco y el avión? ¿Sí? Sería esta la incógnita X. ¿Y cuál es la distancia que hay entre el barco y el observador? Supongamos que tenemos la incógnita ahí. ¿Bien? ¿Qué datos tenemos? Fíjense, tenemos un lado y 2 ángulos. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera usar para resolver ese problema el teorema del coseno, no podría porque yo necesito, para usar el teorema del coseno, necesito o necesito dos lados y el ángulo que forman. Y acá no tengo esa posibilidad. ¿Bien? Acá no conozco 2 lados, conozco uno solo. Entonces lo que sí puedo aplicar acá va a ser el teorema del seno. Fíjense, para resolver el teorema del seno yo necesito 2 ángulos y un lado ya es suficiente para encontrar otro lado. Entonces, ¿qué podemos plantear acá? Por el teorema del seno nosotros podemos decir que el seno de 105
sobre la medida del lado opuesto, que es 1200 metros, es igual a ¿quién? Por ejemplo, el seno de 40 sobre la medida del lado opuesto. A ver, dice bien. Seno del ángulo sobre la medida del lado opuesto, seno de 40 sobre X. Y entonces acá podemos despejar la X. Bien, si X pasa para el otro lado multiplicando, nos queda que la X va a ser igual al seno de 40 por 1200 metros que pasan multiplicando a la derecha, dividido, esto pasa para abajo dividiendo, el seno de 105. Si sacamos esa cuenta con la calculadora, fíjense cuando utilicen en sistema sexagesimal de tener la calculadora en modo DEG, que arriba les aparezca en la calculadora una D, que es degree. Si yo tuviera en vez de 40 grados, supongamos la medida en radianes, entonces tengo que usar para calcular seno, ¿sí? Tengo que usar la calculadora en modo rad. ¿Sí? Al principio, cuando hicimos el cursillo de ingreso, nosotros vimos cómo pasar de un sistema de medición de ángulos a otro. Bien. Si usamos la calculadora con el modo DEG, vamos a sacar esta cuenta. Si utilizamos con modo rad, entonces vamos a tener que poner el seno y en vez de 40 tengo que poner el ángulo en radianes, lo tengo que pasar. ¿Sí? Tengo que pasar 40 grados a radianes y ver cuánto me da. ¿Sí? Muy importante. Acá lo vamos a usar con el modo, yo a ver cómo lo tengo. Sí, modo degree. Entonces, seno de 40 por 1200, seno de 40, cierro paréntesis, por 1200 dividido el seno de 105, nos da 798. Y encontramos la distancia que hay entre el barco y el avión. 798 metros. ¿Bien? Ahora, para averiguar cuánto mide este ángulo, este lado, es decir, del triángulo, la medida entre el observador y el barco, la distancia, podríamos hacer exactamente lo mismo. Acá podemos calcular la medida de ese ángulo. Va a ser 180 menos 40 menos 105. Nos da 35 grados. Bien. Entonces, aplicando el teorema del seno, podemos encontrar que el seno de 105 es a 1200 como 1200 metros, como el seno de 35 es ahí. Y si despejamos, nos va a quedar que I es igual a seno de 35 por 1200 dividido el seno de 105. Bien. Y esa cuenta, ¿cuánto nos da? A ver, el seno de 35 por 1200 dividido el seno de 105, 712 metros. ¿Sí? Bueno, entonces encontramos la distancia que hay entre el barco y el observador. Este es un ejemplo de cómo resolver un triángulo que no es rectángulo. Cuando el triángulo no es rectángulo, aplicamos el teorema del seno o el teorema del coseno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. El arco seno que decís, Elías, es el seno a la -1.
Sí, lo puso cuando empezó la clase que usted preguntaba. Bueno, el seno de la menos 1 es el arco seno. Vendría a ser la función inversa, dice cuál es el arco de un ángulo que tiene como seno tal número. Por eso se dice arco seno, arco coseno, arco tangente. Para las funciones inversas. Arco seno es el seno a la menos 1. Arco coseno es el coseno a la menos 1. Y arco tangente es la tangente a la menos 1. ¿Sí? Porque como es función inversa, que dice, usted me da el número de la razón trigonométrica, por ejemplo, 1/2, y yo, calculadora, le digo cuánto mide el arco de un ángulo que tiene como seno 1/2. Bueno, ahí están escribiendo en el chat de que no hay preguntas. No sé si todos coinciden. Frenamos la grabación. Bien. Bueno. Cualquier cosita que no se entienda, ustedes saben que me pueden preguntar. O